Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Celina. Muchísimas gracias al Colegio de Medicina General del Estado de Hidalgo por la invitación. Siempre es muy bonito venir a platicar con los colegas, tanto de temas comunes de la gastro, del hígado, como de enfermedades que están empezando a sonar y que a veces nos, eh, como que con la duda de qué tengo que hacer con el paciente, ¿no? Entonces, hay enfermedades que se van poniendo de moda. Pasó con el hígado graso. En cuanto vino el boom del hígado graso, todos los ultrasonografistas buscaban hígado graso y empezaron a reportarlo mucho. Ahora está pasando lo mismo con el páncreas graso. Se puso de moda la enfermedad, empezó a sonar y ahora a cada paciente que mandamos a ultrasonido le buscan un páncreas graso y entonces cada vez lo están reportando más y la pregunta de nuestros colegas es, ¿qué le hago a un páncreas graso? ¿Eso qué significa? Originalmente la Entendido. charla se llama hígado y páncreas graso confirmado. ¿Por qué? Porque se creía que el hígado graso y el páncreas graso iban mucho de la mano y que prácticamente uno siempre iba en presencia del otro. Lo cierto es que no es así, ahorita lo vamos a ver, entonces mejor le quiten el título lo de hígado graso y vamos a hablar solo sobre lo que es el páncreas graso y por qué no siempre se asocia a hígado graso. Ahora, el páncreas graso, perdón, no es una enfermedad nueva. Esto se ha descrito desde hace casi 200 años. Estamos hablando de que la primera descripción fue a finales del siglo XIX, donde se vio que una paciente joven, delgada, que falleció por envenenamiento con fósforo, a la hora de que le hicieron la necropsia encontraron una infiltración importante de grasa en su páncreas, pero en ese momento no supieron la causa. Entonces se publicó como tal, como un páncreas graso probablemente asociado al envenenamiento. Después, uno de los grandes padres de la medicina, el doctor Birkhoff, que todo tiene su nombre en la medicina, los ganglios, las cirugías, las resecciones, los conductos. Él ya había visto que muchas personas en las necropsias tenían infiltración de grasa en el páncreas y él, como en ese momento no sabían cuál era la causa posible, decían que podría ser un proceso neoplásico incipiente. Él pensó temprana de un tumor o de un cáncer que no se alcanzó a desarrollar. Luego ya a principios del siglo XX se veía que algunos de los pacientes que fallecían con pancreatitis agudas recurrentes en las que no se les encontraba una causa, en la necropsia tenían páncreas graso. Entonces el doctor Mandret dijo, bueno, puede ser que el páncreas graso tenga algo que ver con que estos pacientes estén haciendo estas pancreatitis recurrentes inexplicables y luego ya en los 70 el doctor Bordalo empezó a notar que lo que tenían en común los pacientes, que en la necropsia, todo esto es en necropsias, que tenían páncreas graso, algunos habían tenido exposición a ciertos tóxicos durante la vida, principalmente al tabaco y el alcohol, y otros se asociaban a altos grados de obesidad o de diabetes. Entonces, eso hasta los 70 como que no se había encontrado muy bien el lugar que tenía que ocupar el páncreas graso. Ahora definimos el páncreas graso como un depósito de grasa en el tejido pancreático. Eh, Esto es diferente al hígado graso. Esto es lo que decíamos, la primera diferencia que hay entre un páncreas graso y un hígado graso es que mientras el hígado graso es una esteatosis en histología se define como una célula que no debe tener grasa y se empieza a llenar de grasa. En este caso, el hepatocito. En un hígado graso, el hepatocito que no debe contener grasa se empieza a llenar de triglicéridos y eso genera una esteatosis, una transformación de una célula que no debe tener grasa en una que empieza a contener grasa. Mientras que en el páncreas, vemos acá, es una enfermedad grasa difusa. El páncreas acumula grasa de maneras muy diferentes. Vemos allá, pueden haber acúmulo de adipocitos como tal en el páncreas o las células de los acinos llenarse de grasa y tener una esteatosis acinar, o las mismas células de los islotes, las células beta también se pueden llenar de grasa, o el estroma del páncreas, el tejido conectivo también empieza a acumular grasa, o simplemente hay acúmulo de ácidos grasos alrededor de los conductos.
El páncreas graso sucede en todo el tejido pancreático, en cualquiera de las zonas, adentro de las células, afuera de las células, en las endocrinas, en las exócrinas, en el tejido conectivo, y entonces es una enfermedad más difusa. Ahora se le llama así, enfermedad por depósito de grasa difuso del páncreas, ¿no? Que para hacerlo más fácil, mejor lo dejaron como páncreas graso. Por eso ya no se llama esteatosis pancreática, porque histológicamente en realidad es bastante diferente a una esteatosis. Ahora, la misma pregunta que nos hacen los pacientes en el hígado graso, también la hacen en el páncreas graso. ¿Qué tanto es normal que mi páncreas tenga grasa? Porque yo vi que me hicieron mi ultrasonido y me dijeron que tengo un páncreas graso. Entonces, ¿eso es normal? ¿No es normal? ¿Cuánto de grasa debe tener el páncreas? Lo cierto es que el contenido de grasa en el páncreas debe ser muy, muy, muy pequeño. Aquí lo vemos, menos del 10%. En general, un páncreas sano debe tener menos del 2% de grasa en todo su tejido. Es una cantidad mínima, pero menos del 10% se considera lo normal. La mayor parte del tejido pancreático, ya lo sabemos, es el tejido acinar, el tejido exócrino, el que se encarga de producir las enzimas digestivas. Ese 98% del tejido. Por eso casi todos los cánceres de páncreas pues son acinares, porque ese es el principal tejido que está ahí en el páncreas. El tejido endocrino en realidad es la menor parte, son 2 al 5% del total del páncreas, mucho menos de lo que pudiéramos creer. Y el tejido de sostén, el estroma pancreático y las células inmunes que siempre andan ahí en el páncreas, menos del 1%. Entonces, digo nada más para recordar, eh, sabemos que acá está nuestro páncreas, rodeado por el arco duodenal, tiene una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Y aquí está la histología, ¿no? Aquí están los conductos pancreáticos. Todas las que están en azul son las células de los acinos, las que se encargan de secretar enzimas digestivas, tripsina, quimiotripsina, lipasa principalmente. Y estas que están acá en azul, a ver, ya se me movió, ahí está. Esos son los islotes, las células de los islotes, las células alfa y beta del páncreas, que se encargan de secretar insulina y glucagón. Entonces, como vemos en esa ilustración, pues grasa no aparece por ningún lado, no debe haber grasa en el páncreas, eso sería lo ideal. Y decíamos, el problema del páncreas graso es que aunque es menos frecuente que el hígado graso, tiende a ser más agresivo, precisamente por esto, porque se acumula en diferentes zonas del páncreas, que es lo que decíamos hace rato. Aquí en este cubo nos representan, ya me pasé, es esta, ahí está. Aquí en este cubo nos representan qué partes del páncreas son las que suelen acumular más grasa. Vemos ahí un par de cuadritos rojos oscuros, son las que se acumulan en los islotes de Langerhans, que los islotes son muy sensibles al acúmulo de grasa. Otros dos ahí rositas más oscuros en las células acinares, que son las principales que están en el páncreas. Y luego también vemos las células mesenquimales, es decir, las células que están de sostén nada más del estroma del páncreas, también acumulan grasa. Y hay un cambio muy interesante que vamos a ver después que tiene mucho que ver con esta enfermedad, que es esto. Hay una transdiferenciación de las células acinares a adipocitos. Esto es algo que se ha descrito últimamente. Se ha visto que el daño frecuente de las causas de páncreas graso puede provocar que una célula acinar normal, es decir, una célula que secreta enzimas digestivas, se transforme, desarrolle una metaplasia, se convierta en otro tipo de célula y se transdiferencie en un adipocito. Se modifica por completo su genética y se convierte en un adipocito. Esto es provocado por estímulos inflamatorios crónicos y vamos a ver que esto a la larga tiene consecuencias importantes para el paciente. Estos son dos cortes histológicos, dos cortes, digamos, ya de pacientes reales. Vemos acá arriba el páncreas sano. Aquí está todo, estos son las células de los acinos. Miren, ahí está un conducto acinar. Ahí están todos los acinos que producen enzimas digestivas y acá está un islote. Ahí hay un islote, acá hay otro. Se ve la diferencia y ese es un páncreas sano. Y si se fijan, en realidad ahí no hay grasa. En ninguna parte de ese corte histológico hay grasa. Mientras que acá abajo tenemos un páncreas graso. Todos estos espacios blancos son degeneraciones globulares, se ven igualitas que en el hígado, células que se distorsionaron
que se llenaron de grasa y la grasa, al preparar los cortes histológicos, se pierde, se deshace. Y entonces en el corte solo aparece el espacio donde había grasa. Y así se ve la grasa. Este es un corte de y en el hígado graso se ve prácticamente igual, se ven los espacios globulares que deja la grasa después de la disolución. Aquí vemos, por ejemplo, en este paciente, pues la cantidad de grasa en el páncreas es bastante importante. Toda esta zona de la biopsia, prácticamente, pues, ¿qué será? Como el 30-40% de la biopsia son degeneraciones lipoides, pero lo más interesante es esto. Aquí hay un vaso sanguíneo, ahí se ven los glóbulos rojos, y aquí alrededor, esos espacios blancos es grasa, pero en el tejido del estroma, es grasa en el tejido de sostén del páncreas, no en las células de los acinos, sino también en el tejido conectivo. Eso en el hígado no sucede. En el hígado no se acumula grasa en otro lugar que no sea el hepatocito. Ahora, decíamos, aparte de que no es un problema nuevo, en realidad se ha descrito desde hace casi 200 años, tampoco es raro. En realidad, cuando nos metemos a ver los estudios en necropsias, que son los más viejos, se considera que hasta el 16% de toda la población global presenta páncreas graso. Eso es muchísimo. Es casi 2 de cada 10 personas en el mundo tienen algún tipo de acúmulo anormal de grasa en el páncreas. Y esto la vuelve la enfermedad pancreática más frecuente en el mundo, más que cualquiera de los tipos de pancreatitis, más que el cáncer de páncreas. El páncreas graso es la enfermedad pancreática número 1. Causas, decíamos, por muchos años se asoció con hígado graso porque algunas causas son similares: hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, síndrome metabólico, diabetes, pero resulta que más de la mitad de los casos de páncreas graso no tienen nada que ver con problemas de este tipo, de problemas metabólicos, a diferencia del hígado graso, donde hasta el 70 o el 80% tienen que ver con trastornos metabólicos o síndrome metabólico, resistencia a la insulina. Páncreas graso, más de la mitad de los pacientes no tienen nada que ver con eso. Entonces, ya de entrada, ahí empieza la primera duda que nos brinca, ¿no? Porque a veces nos llega el paciente con el ultrasonido, con páncreas graso, y de inmediato le decimos, ah, no, pues es por la grasa, es por los triglicéridos, es por su diabetes, igual que el hígado graso, ¿no? Seguro lo que hay que controlar es su peso, o seguro lo que hay que controlar es su azúcar, y resulta que más de la mitad de los casos no tienen nada que ver con eso. Otra cosa importante, decíamos, desde los primeros reportes, desde el primer reporte de caso del siglo XIX, ya se le veía asociación con exposición a ciertos tóxicos. Ahora sabemos que el alcohol, digo, perdón, el tabaco es por mucho el principal agente externo asociado al desarrollo de páncreas graso. La gran cantidad de toxinas que contiene el tabaco, muchas de ellas son lesivas para el páncreas, eso ya se sabe desde hace mucho, sabemos que el tabaquismo es la causa número 1 de cáncer de páncreas, pero también ahora sabemos que es una de las principales de páncreas graso. Y curiosamente vamos a ver también que esto tiene mucho que ver, que se asocie con páncreas graso y con cáncer de páncreas tienen mucha asociación. Un boom de casos de páncreas graso que se ha visto desde 2020 para acá, tuvo mucho que ver COVID. Ahora, cuando estábamos en la pandemia, me pedían mucho que hiciéramos investigación de alteraciones digestivas por COVID, sobre todo de alteraciones hepáticas, alteraciones intestinales. Ustedes recordarán que COVID era una causa importante de diarrea, por ejemplo. Los pacientes que tenían COVID severo les daban unas diarreas muy feas o desarrollaban hepatitis inespecíficas, se elevaban transaminasas, tenían dolor abdominal, pero otra cosa que se notaba mucho en los pacientes con COVID, sobre todo en los hospitalizados graves, es que hacían pancreatitis por COVID. El COVID es un virus que era muy trópico para el páncreas, buscaba mucho el páncreas y lo inflamaba, y muchos pacientes graves con COVID, sobre todo los que estaban intubados, elevaban amilasa y lipasa por actividad viral. Y cuando el paciente, si salía vivo en aquel tiempo, si lo lograba, y salía de terapia, las pruebas pancreáticas bajaban. Entonces, sabemos que COVID, junto con muchos otros virus, los adenovirus, los coronavirus, se me fue, los herpes virus, provocan pancreatitis, pero algo que sí caracterizó al COVID es que los pacientes que se recuperaron de pancreatitis por COVID
desarrollaron páncreas graso. Parece ser que el tipo de inflamación que provoca el virus acelera el acúmulo de grasa dentro del páncreas. Entonces, también es una de las explicaciones de por qué de la pandemia para acá se están reportando más casos de páncreas grasos, muchos de ellos que tuvieron COVID. Y una de las cosas más importantes que se han publicado en la literatura en los últimos años, la asociación con sexo femenino y edad. En las mujeres, el acúmulo de grasa pancreático comienza casi 15 años antes que en los hombres. Y sobre todo en aquellas mujeres después de los 50 años, la prevalencia es mucho mayor que en los hombres. Y algo que todos los estudios, todos demuestran, a más edad, más grasa junta el páncreas. Y el proceso de envejecimiento pancreático acelera el acúmulo de grasa. Entonces, las pacientes que tienen más páncreas graso a nivel global son las mujeres de más de 60 años, son las que tienen mucha mayor prevalencia de páncreas graso. Y esto, ahorita vamos a ver, esto puede explicar por qué este es el grupo de edad también donde se presenta más cáncer de páncreas, mujeres mayores de 60 años. Y hablando de la obesidad, decíamos, a diferencia del hígado graso, el páncreas graso no tiene una asociación clara ni con obesidad ni con sobrepeso. Aquí son 50-50. La mitad de los casos son delgados, la mitad de los casos son obesos, no como en el hígado graso. Hígado graso sabemos que 70% de los casos tienen obesidad o sobrepeso. Acá no, mitad y mitad. Entonces, eso también descontrola mucho a los investigadores, sobre todo a los pancreatólogos, porque ya sabemos entonces que no, bajar de peso no es una de las medidas para tratar a este paciente. Si es un paciente delgado, ¿cómo lo voy a bajar de peso? O si no es diabético, entonces, ¿cómo le voy a decir que su diabetes es la culpable de su páncreas graso? Entonces, va más allá. En más de la mitad de los casos no se asocian con hígado graso. Por eso le cambié el nombre a la charla, porque en realidad no todos los casos de páncreas graso tienen que ver con hígado graso, ni tienen la misma causa. La mitad de los casos o más tienen causas diferentes, principalmente asociadas a tabaquismo, exposiciones virales y la número uno, sexo femenino y edad avanzada. Esas son en realidad las que más asociación estadística tienen en estos pacientes. ¿Por qué es un problema que el páncreas junte grasa? De la misma manera que pasa en el hígado, el acúmulo anormal de grasa va a provocar una respuesta inflamatoria y eso es un problema. Yo creo que ya para todos aquí en la sala es más que conocido que el tejido adiposo es un tejido patológico que se comporta como un órgano endocrino, que produce una cantidad de hormonas y sustancias enorme, que produce adipocinas y que además funciona como un tejido inmunológico. Otra de las cosas que nos tocaba mucho platicar en algunos congresos en la temporada de COVID era precisamente porque a los pacientes que tenían obesidad y sobrepeso o hígado graso, si les daba COVID les iba peor. Y era precisamente por eso, porque la grasa visceral tiene una actividad inmunogénica muy grande y cualquier estímulo que la inflame va a desencadenar una reacción en cadena que después va a ser muy difícil frenar. Lo mismo pasa en el páncreas. El acúmulo anormal de grasa en el páncreas, lo primero que va a provocar es daño mitocondrial, respuesta oxidativa, que es lo normal que sucede con el tejido graso. Esa respuesta oxidativa va a empezar a liberar citocinas inflamatorias. Esas citocinas van a activar células estelares. También hay células estelares en el páncreas, así como en el hígado hay células estelares en el páncreas que son las encargadas de la reparación y la cicatrización, pero si algo las activa de manera anómala, estas células se van a activar de más y entonces van a empezar a liberar más matriz de colágeno y van a provocar fibrosis en el páncreas. Y por último, eh, van a venir toda la liberación de lo que decíamos de las adipocinas, pero esta vez va a ser por la grasa del páncreas, no por la grasa de afuera, sino que todo este tejido graso que se está acumulando en el páncreas va a empezar a acelerar todo este proceso inflamatorio y va a provocar mucho daño a todas las células de alrededor. Va a provocar aterosclerosis pancreática, en algunos casos todavía está una duda y si se fijan ahí hay doble flecha, no sabemos a ciencia cierta si la obesidad o el sobrepeso en algunos pacientes producen el páncreas graso o si es la inflamación pancreática que provoca disfunción hormonal y eso desencadena obesidad y diabetes. Entonces, todavía no estamos seguros si es una, si es otra o si son las dos. Y
Lo que comentábamos hace rato, también en los primeros estudios ya se reportaba que algunos pacientes con pancreatitis recurrente, con cáncer de páncreas o con pancreatitis crónicas, tenían infiltración grasa en el páncreas. Y esto va a provocar eventualmente destrucción pancreática, igual que en el hígado, un proceso inflamatorio crónico en el páncreas, pero a diferencia del hígado, el hígado se puede regenerar, el páncreas no. Esa es la gran diferencia aquí. La capacidad de regeneración del páncreas después de un daño es casi nula. Es un tejido demasiado especializado y por lo tanto su capacidad para recuperarse es muy pobre. Un paciente que tiene hígado graso con inflamación y que su hígado se va destruyendo, si lo detectamos a tiempo, todo ese daño va a ser reversible. En el páncreas graso no. El tejido pancreático que se pierde es tejido que ya no se puede reemplazar. Y por eso los pacientes que tienen pancreatitis aguda de repetición sufren este fenómeno que se llama fenómeno de extinción. El páncreas se va consumiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, va dejando de funcionar hasta que caen en una pancreatitis crónica. Ya el páncreas deja de funcionar, ya no regeneró y empiezan con sus diarreas y con sus diabetes, porque el tejido pancreático no es regenerable. Esa es la diferencia. Un daño crónico, inflamatorio, permanente en el páncreas tiene resultados más graves que en el hígado. Y si lo consideramos también por tamaño, por masa del órgano, el hígado es casi 10 o 15 veces más grande que el páncreas. Entonces, un páncreas graso tiende a comportarse de manera más agresiva clínicamente y con más consecuencias que un hígado graso. Aquí casi no se ve porque la letra está muy pequeñita, pero aquí vemos los principales factores asociados, decíamos, edad, el número uno, mujeres de más de 60 años, alteraciones coledocolitiasis y coleditiasis, pero eso se considera que es más asociado a las dislipidemias que están aquí abajo, drogas y toxinas, por ejemplo, decíamos el tabaco, que es la número uno, mucho más que el alcohol, antecedentes hereditarios, la dieta, el consumo de alcohol, si se fijan, está más abajo que el tabaquismo. Casi todos los estudios han demostrado que el alcohol es menos agresivo para el páncreas que el tabaco, mucho menos, casi un 80% menos. Si bien sabemos que muchos pacientes desarrollan pancreatitis crónica por consumo de alcohol, menos del 1% de los consumidores de alcohol desarrollan pancreatitis crónica. No es como el daño hepático, que es mucho mayor. Entonces debe haber otras cosas genéticas o metabólicas o tal vez el mismo páncreas graso que hacen que el alcohol desarrolle pancreatitis crónica, porque el porcentaje es muy, muy poco. Eh, si seguimos hacia abajo, obesidad ya viene más abajo y hasta abajo viene infecciones virales. Decíamos COVID, sobre todo, es una de las que se asociaron más. Y las consecuencias de que ese páncreas acumule grasa, algunos casos de pancreatitis aguda de repetición que no tenían otra explicación, pancreatitis crónica por extinción, porque la grasa va destruyendo el páncreas que está alrededor. Ahorita vamos a hablar más de esto del cáncer de páncreas. Y obviamente la destrucción de ese páncreas no solamente va a ser en células exócrinas, también va a ser en células endócrinas. Y esas células que se pierden de los islotes, pues ponen al paciente en riesgo de desarrollar una diabetes. Y esto se le llama una diabetes pancreatógena, que no es hereditaria, sino es una diabetes desarrollada por destrucción grasa de los islotes. Y lo que decíamos, lo verdaderamente importante del páncreas graso, que es su asociación con cáncer de páncreas. Eso es realmente aquí el impacto. Em, una de las dudas o una de las inquietudes de la mayoría de los médicos de primer contacto es esa. Si mi paciente tiene páncreas graso, ¿eso qué? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Lo resuelvo? ¿No lo resuelvo? ¿Lo sigo? ¿Lo vigilo? ¿Le doy un medicamento? ¿Tiene peligro? ¿No tiene peligro? ¿No? Porque ahora sabemos que el hígado graso da cirrosis y da cáncer de hígado, pero el páncreas graso, sepa Dios, ¿no? ¿Para dónde va a caminar? Entonces, ahora sabemos que el verdadero riesgo grande del páncreas graso se llama cáncer de páncreas. Ahorita les voy a enseñar un estudio, pero ahora se considera que la causa principal de cáncer de páncreas es ese acúmulo crónico de grasa dentro del hígado, perdón, dentro del páncreas. Ahí, para atrás, ahí estamos.
Entonces viene el reemplazo graso de las células acinares, eso va a desencadenar una respuesta inflamatoria crónica persistente, el páncreas va a estar inflamado todo el tiempo, pero dijimos, el páncreas no regenera, esa es una diferencia. Entonces estas células pancreáticas que se están lesionando constantemente, en lugar de convertirse en células pancreáticas nuevas, se convierten en células con alteraciones genéticas, con daño genético permanente, que van a evolucionar a una neoplasia. Eh, Hablando de esto, de la relación del cáncer de páncreas con el páncreas graso, hace un año, 2 años, se publicó este metaanálisis, es un estudio bastante bueno, donde buscan dos cosas. ¿Qué tanto riesgo tuvieron de desarrollar cáncer pacientes que tenían páncreas graso y en cuántos pacientes que habían muerto de cáncer de páncreas se encontraba páncreas graso en el estudio histológico? Entonces, esto es lo primero. ¿Cuántos pacientes con cáncer que habían muerto de cáncer de páncreas se les había encontrado páncreas graso en la biopsia? Y ya de entrada vemos aquí que el resultado es que, pues sí, parece que sí es un importante riesgo en casi todos los estudios, bueno, prácticamente todos, de que casi 10 veces más riesgo, ahí está, casi 10 veces más riesgo de que se presente páncreas graso en pacientes que murieron de cáncer de páncreas comparado con los que no murieron de cáncer de páncreas. Entonces ya de entrada ahí se ve una asociación, no, quizá una causalidad todavía no 100%, pero una asociación muy clara, sí. Y en ese mismo metaanálisis, al revés, los pacientes con páncreas graso que se siguieron en el tiempo, ¿cuántos desarrollaron cáncer de páncreas? Y lo mismo, solo en un estudio se encontró que no, en todos los otros dos sí. Y por aquí nos ponen que tener páncreas graso duplicó el riesgo de cáncer de páncreas comparado con aquellos que no tenían páncreas graso. Entonces, de las consecuencias que tiene el páncreas graso, la que está bien comprobada y que tiene mayor peligro a largo plazo es cáncer de páncreas, sobre todo en mujeres de más de 60 años. Se asocia también a pancreatitis recurrente, se asocia también a pancreatitis crónica, disfunción metabólica, sí, pero no vamos a saber nunca qué paciente va a evolucionar a ese camino porque todavía no tenemos las pruebas. Estamos igual que como estábamos con el hígado graso hace 30 años. Esto va empezando, se empieza a describir, entonces no sabemos qué paciente va a caminar a un lado, qué paciente va a caminar al otro, cuáles son las medidas que debemos de tomar, pero la primera que sí nos dan es cuidado con esas pacientes, hay que vigilarlas y si encontramos un factor probable que podamos modificar, hay que modificarlo para que no evolucionen a un cáncer pancreático. Ahora, en cuanto al diagnóstico, donde más nos están reportando páncreas graso es en los ultrasonidos, ¿no? Porque es el estudio más accesible, el más barato. Insisto, como la mayoría de los médicos ya escucha del páncreas graso, ya lo busca en sus consultorios o en los laboratorios, cuando le pedimos un ultrasonido al paciente, ya buscan intencionadamente ver el páncreas para ver si tiene grasa. Estos son los cambios típicos de un páncreas graso. Aquí vemos de este lado un páncreas sano. Aquí con una flechita está señalada la cabeza del páncreas, el cuello, el cuerpo y la cola. Y si se fijan, el páncreas se ve de un color oscuro. En el ultrasonido se debe ver de un color así, más opaco, poco ecogénico, casi nada ecogénico. Ese es un tejido pancreático normal. Mientras que la diferencia de este lado, el puro color del páncreas nos dice que algo no está bien, se ve blanco. El tejido graso en el ultrasonido refleja el ultrasonido y se ve blanco, se ve brillante en cualquier órgano, llámese hígado, llámese páncreas, donde sea. Entonces, aquí vemos la diferencia de color. Aquí está la cabeza del páncreas, el cuello, el cuerpo y la cola y se ven totalmente blancos. Esa es la manera en la que nos reportan el páncreas graso en el ultrasonido. Todavía no hay grados, ¿no? Insisto, esto está en pañales, todavía no es como en el hígado graso que tenemos un grado leve, moderado y severo, y por el tamaño, y no, aquí no, aquí simplemente nos reportan páncreas graso, no hay como una clasificación ultrasonográfica para saber quién tiene más, quién tiene menos, todavía no. ¿Cuál es el problema del ultrasonido? El que siempre se describe, que es operador dependiente. Entonces, depende de lo que quiere ver el ultrasonografista, a veces con tantito brillante que no, páncreas graso severo, ¿no? Y a veces por falta de experiencia el páncreas está blanco y lo reportan normal.
O a veces, otro problema importante que tiene el ultrasonido, para quienes de aquí de la sala que hagan ultrasonido, para ver el páncreas es complicado en un ultrasonido. Está hasta el fondo del abdomen, está hasta atrás del intestino. Un poquito de gas que tenga el paciente en el intestino y ya no vi el páncreas. O me costó mucho trabajo, nada más vi un pedacito. Entonces, la realidad es que, aunque es donde más nos reportan páncreas graso y es el estudio más accesible, no es el método diagnóstico ideal. No, no por lo menos para confirmar la enfermedad, porque depende de lo que quiere ver el observador, depende de la experiencia del ultrasonografista y de la preparación del paciente, del ayuno, del gas, si tiene colitis el día del estudio, nos va a cambiar mucho el resultado. Más bien lo que la literatura nos sugiere es que si tengo un paciente que en el ultrasonido me reportan probable páncreas graso y tiene algún factor de riesgo como para tenerlo que seguir, por ejemplo, si es una mujer mayor, con diabetes, con antecedentes de cáncer, y yo debo confirmar el diagnóstico, lo ideal es una resonancia magnética. La resonancia magnética es el mejor estudio para ver el tejido graso visceral, sobre todo en esta fase que se llama T2. Aquí vemos muy fácil en la resonancia lo mismo, la diferencia. Este es un páncreas sano, miren, aquí está con la P, la cabeza, el cuello, el cuerpo y la colita. Está acá pegadita aquí el AS, que es el vaso. Esta es la cola del páncreas, el cuerpo y la cabeza. Se ve así, oscuro en la resonancia, en la fase T2, porque normalmente no debe tener grasa. Mientras que acá, miren la diferencia. Aquí está todo el páncreas, se ve completamente blanco, infiltrado de grasa. De hecho, algo que llama la atención en este paciente, no nada más tiene páncreas graso, todo esto blanco que se ve aquí alrededor es grasa visceral. Así se ve la grasa visceral rodeando los órganos en la resonancia. Entonces, no nada más tiene páncreas graso, tiene una buena cantidad de grasa visceral este paciente. La resonancia es el mejor estudio para ver el páncreas, por mucho, salvo cuando lo que estoy buscando es un cáncer donde primero se hace un ultrasonido, ahí sí, o un ultrasonido endoscópico. Pero si yo quiero ver las características del páncreas en cuanto a su tejido, el mejor estudio es la resonancia. Es más exacto, no es operador dependiente, puedo ponerle con el software la fase T1, la T2, los filtros, lo que yo necesite para ver el páncreas, puedo hacer reconstrucciones en 3D, lo que sea. ¿Cuál es el problema? El costo. De entrada, la diferencia de costo de un ultrasonido y una resonancia, pues es 10 veces más, ¿no? Por lo menos, entre 5 y 10 veces más. Segundo, el tiempo. Quien se haya hecho una resonancia aquí sabe que es lenta, es muy tardada, al paciente lo estresa mucho, es muy ruidosa, son cortes muy lentos, entonces, y tampoco es un estudio que podamos estar repitiendo en el tiempo, así como que, sí, le encontré páncreas graso ahorita en la resonancia, vamos a hacerle otra resonancia en 6 meses para ver cómo está. No está recomendado, el costo es demasiado grande, entonces ese es el problema de la resonancia, nos sirve para confirmar, pero la disponibilidad, el costo, el tiempo, la tolerabilidad por el paciente, la capacidad para repetirlo, la limita mucho. Entonces, ahorita que haya una guía, una recomendación de qué estudio se debe usar para seguir a un paciente con páncreas graso, no lo hay. Quizá la mejor recomendación que yo les podría dar es seguirlo con el mismo estudio con el que se diagnosticó. No hay más, no hay otra recomendación mayor de momento porque todavía no hay una guía de páncreas graso. El conocimiento que tenemos todavía es muy poco. Y finalmente, en cuanto al tratamiento, ¿qué podemos decir? Híjole, pues está muy complicado. ¿Por qué? Porque necesitaríamos tener una causa probable. ¿Qué está pasando con ese paciente? En los pacientes con páncreas graso hay que hacerles una historia clínica muy completa para buscar exposiciones a tóxicos, para buscar tabaquismo, para buscar consumo de alcohol, para ver síndrome metabólico, para buscar antecedentes familiares de cáncer, sobre todo de cáncer de páncreas, el sexo del paciente, la edad, si es obeso, si es delgado, si tiene síndrome metabólico o no, si tiene alguna dislipidemia, si tuvo coronavirus. Y el único tratamiento descrito es buscar la causa probable y resolverla, o por lo menos lo que yo encuentre que le pueda estar provocando riesgo a ese páncreas, tratar de revertirlo en ese paciente. Eh, Algunos estudios, sobre todo uno del año pasado, dice que en algunos pacientes con páncreas graso, dapagliflozina ha ayudado a bajar la cantidad de grasa, pero insisto, tampoco puede ser una recomendación general porque esto se ha usado sobre todo en pacientes con diabetes tipo 2 en los que se les encontró
páncreas graso o pacientes con síndrome metabólico. Pero en cualquier otro tipo de páncreas graso no tenemos idea de si pueda funcionar o no pueda funcionar, o a qué dosis o por qué tiempo. Los estudios todavía son muy pocos, pero en cuanto a fármacos es el único que se ha mencionado hasta el momento. Y quizá lo más importante en el tratamiento sea esto. Si tengo una paciente con páncreas graso, que es mujer, que tiene más de 50, que tiene antecedentes, que tiene otros factores de riesgo, lo más importante sería mantener una vigilancia activa sobre el riesgo de cáncer de páncreas. Primero buscar y resolver lo más probable que encuentre yo como causa, tratar de quitar lo que le esté provocando ese páncreas graso y la única recomendación que encontré es que quizás a los 6 meses de haberle hecho los cortes al paciente, o sea, de haberle quitado el tabaco, quitado el alcohol, controlado la glucosa, buscado exposiciones, etcétera, etcétera, mejorado su alimentación, lo que yo haya encontrado, a los 6 meses repetir el estudio con el que se haya diagnosticado para comparar. Es el único seguimiento que encontré a los 6 meses después de haber hecho las modificaciones importantes. Entonces, de este tema vamos a estar viendo mucho los próximos años. Insisto, ahorita estamos justo con hígado graso hace 30 años. Justo hace 30 años estábamos así. El doctor Raúl Bernal presentaba las primeras charlas de hígado graso y hablaba de esto. O sea, se están encontrando pacientes que tienen grasa en el hígado, que no sabemos por qué, que no tienen virus, que no tienen alcohol, que se comportan más o menos así, pero ¿qué va a pasar con ellos? No sé. ¿Les va a dar cirrosis o no? No sé. Nos tardamos 30 años para saber de hígado graso lo que sabemos ahora. Entonces yo creo que en los próximos 10 años por lo menos vamos a estar viendo mucho, mucho de investigación sobre páncreas graso. Muchísimas gracias y pues los invito a seguirnos en nuestras redes. Ahí subimos muchos temas académicos y de investigación. Y no esté. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. ¿Alguna pregunta para el doctor? Dígame, doctor. Yo voy yo. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Gracias por su ponencia. Bueno, mi pregunta es si existe algún tipo de sintomatología que nos pudiera orientar hacia el páncreas graso. Y bueno, serían dos preguntas en sí. Y la segunda es, ¿a qué pacientes tendríamos que hacerle el tamizaje para descartar páncreas graso? Bueno, son dos muy buenas preguntas que no hay respuestas, si se fijan, ¿no? Lo que decíamos ahorita, no hay recomendaciones. O sea, para que yo les pudiera decir, es que se recomienda realizar tamizaje en estos pacientes, es porque ya tendríamos una guía publicada, una recomendación de expertos que nos dijera, bueno, nosotros recomendamos hacer tamizaje. No lo hay. ¿Sabemos cuáles son los factores de riesgo? Quizás se sugeriría que a una persona que tenga ese factor de riesgo se le realice, pero como tal una indicación, como en el hígado graso que ya hay, que si tengo un paciente obeso, con sobrepeso, con diabetes, le tengo que hacer un ultrasonido, en páncreas no. Entonces, la primera en cuanto a tamizaje, no hay nada publicado, nada todavía. Y lo segundo, síntomas, no hay. El páncreas, desgraciadamente, es igual que el hígado. No dan dolor cuando se están inflamando de manera lenta, con ese acúmulo de grasa. No van a tener ningún síntoma, salvo que llegaran a desarrollar una pancreatitis aguda. Pero en general son asintomáticos. De hecho, yo no sé si algunos de ustedes ya han visto algunos casos de esto en su consultorio, pero todos son hallazgos incidentales, todos. Nosotros los casos que tenemos en el consultorio, todos han sido hallazgo accidental en un ultrasonido que se les hizo por el hígado, por el vaso, Entonces no, síntomas tampoco. Todavía andamos en pañales en esto, insisto, para como ya hacer una recomendación, todavía no. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Entonces ahora el doctor les va a preguntar a ustedes. Okay. Bueno, me dijeron que una pregunta para ver quién se gana el libro. Entonces, una muy, 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 muy fácil. ¿Qué porcentaje del tejido del páncreas es tejido endocrino? Ahí estaban levantando la mano pensando que iba a ser de la grasa. Ah, Adelante, doctor. 2%. Ok, muy Dos bien. por ciento dice. Correcto. Gracias por tu premio. Por favor, un aplauso para la doctora.
¿Para qué, doctora? Para la foto. La foto de la evidencia y del recuerdo. Perfecto. Doctor, el Colegio Hidalguense de Medicina General Región Pachuca le otorga la presente constancia por su participación como ponente con el tema páncreas graso confirmado en el cuarto Congreso del Colegio Hidalguense de Medicina General Región Pachuca, llevado a cabo en Pachuca de Soto Hidalgo del 2 al 4 de octubre. Firma doctora Celina Pérez Monroy, presidente, y doctora Nermi Álvarez Mejía, secretaria. Un aplauso, por favor, para el doctor. Y asimismo, le entregamos un presente de parte de nuestra mesa directiva de nuestro colegio. Nos regala una foto, doctor.